Estos son dos de los televisores Samsung que más he recomendado este año. A la izquierda el The Frame, modelo 2022, y a la derecha el Q80C, un modelo del 2023, ambos en este caso en tamaño de 65 pulgadas. Aquí lo puedes corroborar: Samsung The Frame a la izquierda y Samsung Q80C a la derecha. Cada uno de estos dos modelos tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Ambos televisores son LCD. El Q80C tiene una pantalla brillante, mientras que el The Frame tiene una pantalla mate antirreflejos. La tecnología de retroiluminación LED también cambia para ambos televisores. Por parte del The Frame es LED Edge sin atenuación local, mientras que por parte del Q80C es LED directa Full Array con atenuación local. La principal ventaja por parte del Q80C es que obviamente, como puedes percibir, va a generar mayor cantidad de brillo y también colores más saturados. Aunque la tecnología de color por parte de ambos modelos es la misma, es Quantum Dots. Y estas diferencias se notarán tanto cuando el contenido esté en alto rango dinámico como cuando esté en rango dinámico estándar. No necesariamente se ve como una ventaja, aunque la gran mayoría de usuarios lo verán así, porque actualmente la mayoría de personas prefieren un televisor brillante y con colores que luzcan mucho más saturados. Pero habrá otras personas, como por ejemplo es mi caso, que preferimos una cantidad de brillo no tan alta, colores un poco más naturales, aunque sin dejar de lucir vivos. Y además el hecho de que tenga pantalla mate antirreflejo tiene sus ventajas. Una de ellas es por supuesto que no vas a notar reflejos en pantalla, por ejemplo, de lo que tengas en la habitación, incluyendo por ejemplo tu propio reflejo, y es útil por ejemplo cuando tengas que ver contenido con muchas escenas oscuras o jugar videojuegos por ejemplo de terror en condiciones de una habitación iluminada, porque los reflejos van a ser nulos, mientras que en el Q80C sí vas a notar mucho reflejo de lo que tengas en la habitación, lo cual puede ser molesto en algunas ocasiones. También debes tener en cuenta que el rendimiento en escenas oscuras en ambos televisores es bueno y cada uno tiene sus cosas buenas y digamos que regulares. Lo bueno del The Frame es que no cuenta con efecto blooming y es porque no tiene atenuación local. Recuerda que la tecnología de retroiluminación es LED Edge. La cantidad de efecto clouding o de nubosidad que se percibe es más alta en comparación al Q80C, pero no es tan molesta y desde mi punto de vista es más que tolerable. De hecho, yo lo tengo hace varias semanas con mi televisor personal. Por otro lado, el Q80C tiene menor intensidad del efecto clouding, pero sí se puede percibir algo de efecto blooming en algunas escenas, aunque no me parece que sea algo terrible. No obstante, si ese efecto te molesta, aunque sea un poco, entonces el Q80C no será la mejor opción, porque la única forma de acabar con el efecto blooming es desactivando el oscurecimiento local o atenuación local, pero en ese caso se notaría muchísimo más efecto clouding o de nubosidad y sería muy molesto. Quiero además decirte que la experiencia de alto rango dinámico en ambos televisores es muy buena. Sigue siendo muy buena en el The Frame a pesar de que tiene menor cantidad de brillo, tiene muy buen nivel de detalles, especialmente en escenas con sombra u oscuridad. De hecho tiene mejor nivel de detalles. Pero sí es cierto que el Q80C y otros modelos Samsung de gama media y gama alta de este 2023 tienen este parámetro conocido como trazado de tonos de HDR, el cual al activarlo mejora un poco la cantidad de brillo y el nivel de detalles. Pero sigo considerando que el The Frame en esta área también se desempeña muy bien. Simplemente que quien quiera mayor brillo y mayor saturación de color, entonces que se vaya por el Q80C. Aquí por ejemplo te muestro la capacidad de saturación de color que tiene cada uno. Obviamente no te estoy diciendo que incrementes la cantidad de color hasta su máxima capacidad. Simplemente te muestro esto para que percibas mejor las diferencias o las capacidades de cada modelo en esta área de colores en cuanto a saturación. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar, y aunque ambos modelos tengan un procesador diferente,
El resultado, desde mi punto de vista, es prácticamente igual. Ambos hacen un muy buen trabajo, muestran un contenido muy suave y muy nítido, aun cuando sea de baja resolución, pero no le puedes pedir maravillas a ningún televisor 4K actual, porque ninguno va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises es mejor en el Q80C, aunque estos resultados podrían variar un poco dependiendo de cada unidad de cada modelo. No obstante, a la hora de ver contenido con más color, considero que el efecto de pantalla sucia en ninguno de estos modelos se convierte en algo ni molesto ni distractor. El manejo de los reflejos en el Q80C es muy bueno, pero obviamente, como ya te he mencionado antes, en el The Frame es perfecto porque cuenta con una pantalla mate antirreflejos. En cuanto a los ángulos de visión, en el The Frame no son buenos, y esto se debe al hecho que tiene panel VA, lo cual digamos que es normal, mientras que en el Q80C son mejores y se debe al hecho que tiene panel ADS. Entonces en el The Frame los colores tienden a lucir algo blanquecinos y perder mucho volumen cuando el ángulo de visión es muy amplio, mientras que en el Q80C, aunque no son perfectos los resultados, me parece que pierde menos volumen y no lucen tan blanquecinos los colores. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de alguna aplicación de streaming o cuando conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI en ambos televisores me parece que es muy bueno, me parece que es prácticamente igual. Ambos cuentan con el parámetro TrueMotion, en ambos casos se puede modificar la reducción de borrosidad y de vibración de forma manual en caso de que así lo requieras. Este parámetro, normalmente colocarlo en automático, generaría los mejores resultados, decreciendo notablemente el efecto Jutter, o también conocido como efecto de vibración, para una escena mucho más suave y más fluida. Y los artefactos que se pueden percibir son muy mínimos y para nada molestos. En cuanto al apartado gaming, debes saber que ambos televisores son muy completos, cuentan con tecnologías avanzadas, ambos compatibles con los 120 Hz en 4K, con tecnologías de frecuencia de actualización variables. En el caso del The Frame, de los 4 puertos HDMI que tiene en esta One Connect, el número 4 sería el que es compatible con los 120 Hz en 4K con frecuencias de actualización variables, mientras que los puertos HDMI en el Q80C están todos en la parte posterior del televisor y todos son compatibles con los 120 Hz en 4K y con frecuencias de actualización variables. Esa sería la principal diferencia entre ambos modelos en este apartado gaming. Es decir, el número de puertos HDMI 2.1 compatibles con los 120 Hz en 4K y con frecuencias de actualización variables. Y además debes saber que en ambos televisores solamente son compatibles con tecnologías gaming avanzadas a partir de los tamaños de 55 pulgadas, porque por ejemplo los tamaños de 50 o más pequeños no tienen los 120 Hz ni frecuencias de actualización variables. También, por supuesto, debes saber que ambos modelos son compatibles con Game Bar, la cual solamente se puede activar al poder activar el modo juego al conectar alguna consola de videojuegos a alguno de sus puertos HDMI. La diferencia es que principalmente la Game Bar del Q80C tiene más modos de imagen porque es un modelo 2023. Recuerda que este The Frame es 2022. Y además la Game Bar del Q80C y de otros modelos Samsung también 2023 cuentan con opciones extra, como por ejemplo poder hacer zoom o poder hacer aparecer una mira en pantalla. Los tiempos de input lag en ambos televisores me parece que son muy buenos, tanto en 4K a 60 Hz como también en 4K a 120 Hz, tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico. Considero que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área con ambos modelos. Quiero además decirte que los tiempos de respuesta en ambos televisores son muy buenos, son relativamente bajos, lo cual es genial. Son un poco más bajos y por ende levemente mejores en el The Frame. En ninguno de estos modelos he llegado a percibir efecto ghosting, ni siquiera con ese tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad o escenas oscuras. Y te quería volver a recalcar que en el The Frame la cantidad de efecto clouding es muy poca, muy tolerable. Y no hay efecto blooming, mientras que en el Q80C sí puede haber efecto blooming en algunas escenas porque recuerda que tiene atenuación local.
y asimismo la cantidad de efecto clouding es inferior. El nivel de detalles en ambos televisores me parece que es muy bueno, pero aunque no lo parezca, en algunas escenas el nivel de detalles es levemente mejor en el de Frame, probablemente debido al hecho de que tiene panel UVA. Hasta aquí podría decirte que ambas opciones son muy buenos modelos, muy buenos televisores para el apartado gaming. Simplemente quien quiera mayor cantidad de brillo y colores mucho más saturados, entonces le conviene más el Q80C. Quien no necesite tanta cantidad de brillo y le parezca que los colores del The Frame están bien y además necesite la pantalla mate antirreflejos, como por ejemplo a mí que me gusta tanto, entonces el The Frame, bien sea este modelo 2022 o el 2023, le convendrá más. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, digamos que está dentro de un rango de temperatura normal, teniendo en cuenta que cuentan con tecnologías gaming avanzadas. En el Q80C la temperatura es mayor porque además tiene mayor cantidad de brillo, mientras que el calentamiento en pantalla en el The Frame es menor porque simplemente tiene menor cantidad de brillo. En cuanto al apartado Smart, la principal diferencia es el diseño de los controles remotos, el cual es el del The Frame es más grande y es de color blanco. Recuerda que es modelo 2022, probablemente el del 2023 sea igual en tamaño al del Q80C, pero también de color blanco, y ambos se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y cuentan con botón para micrófono. En ambos televisores se puede cambiar el orden de estos iconos en este menú de configuraciones en caso de que lo requieras, lo cual a mí me parece algo realmente muy útil. El sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung. La fluidez en ambos televisores es muy buena, responden muy rápido, cargan muy rápido las aplicaciones. Los videos también cargan muy rápido, aunque también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Ambos televisores cuentan con la opción de modo ambiente, pero en el The Frame se conoce como arte o modo arte y viene con una mayor variedad de imágenes, o también se puede acceder a un método de pago para adquirir más imágenes, porque este televisor fue pensado también para ser utilizado como un cuadro decorativo cuando no se esté utilizando como tal como televisor. De ahí que si así lo quieres le puedes comprar aparte unos marcos que se instalan fácilmente en los marcos del televisor y vienen de distintos colores, o hay en algunas tiendas que los venden junto a los marcos. Por todo lo demás son iguales, misma tienda de aplicaciones propia al sistema operativo Tizen. Quiero decirte que hace poco descubrí una forma de poder instalar aplicaciones externas, pero de igual forma no es que sea algo increíblemente amplio, por lo menos no hasta ahora. Por lo menos ya descubrí que Crunchyroll sí se puede instalar. También quiero decirte que la función de Gaming Hub es posible para poder jugar en la nube, pero no está disponible de forma nativa en todos los países. Y por supuesto, el navegador de internet es el mismo en ambos televisores, es propio del sistema operativo Tizen, se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Para terminar, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia, de acuerdo a algunas páginas, supuestamente es la misma, pero en la práctica noto algo a favor del Q80C, y es que la experiencia se siente más envolvente, cuenta con sonido surround y además es más nítido. Pero en el The Frame también la experiencia es muy buena, es relativamente nítida, pero sí es verdad que no se percibe tan envolvente. Pero para la gran mayoría de usuarios podría ser más que suficiente. Y al final, por supuesto, como es costumbre, vas a poder escucharlos para que más o menos te hagas una idea de cómo podrían resultar en la vida real y más o menos cuáles serían las diferencias entre ambos modelos. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de cuál televisor te convendría más. Pues bien, como te he mencionado durante todo el video, la respuesta es muy simple. Si quieres más brillo y colores mucho más saturados, entonces vete por el Q80C. Si además no te molesta el hecho de que en escenas oscuras con alto rango dinámico pudiera llegar
a tener un efecto blooming algo notorio en algunas escenas, pero tolerable en otras. Si no necesitas tanta cantidad de brillos y principalmente lo vas a utilizar bien sea en una habitación un poco iluminada o una habitación que reciba mucho reflejo de luz natural, entonces te conviene más el de frame, porque la pantalla mate he notado que no me fatiga tanto los ojos y además la cantidad de brillo que tiene, aunque es más baja, es bueno para la vista y la experiencia sigue siendo muy buena. Y la pantalla mate antirreflejos en el día servirá porque, como ya te he mostrado, no se van a reflejar las cosas de las que tengas en la habitación en la pantalla, lo cual es genial. Y te convendría más el de frame si además quieres un televisor, digamos que un poco más bonito en cuanto a diseño, si quieres la opción de colocarle marcos para que quede algo más elegante o más decorativo. Y si además requieres de una One Connect para que quede más pegado a la pared y te quede más fácil conectar las cosas, bien sea una consola de videojuegos, decodificador de señal digital, entre otros dispositivos. Además, las bases laterales del The Frame se pueden graduar a 2 alturas y digamos que es más cómodo si lo ubicas en una mesa y quisieras ubicar una barra de sonido debajo del televisor. Y no es que en el Q80C sea incómodo, porque obviamente también se puede, simplemente que quedaría un poco más adelantada la barra de sonido por obvias razones, y la base central del Q80C sería más indicada para una persona que tenga una mesa más angosta. Te convendría más el Q80C además si requieres de 4 puertos HDMI 2.1, mientras que recuerda que en el The Frame tendrías tan solo uno, que para la mayoría de usuarios puede ser más que suficiente. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de ambos modelos, cuál te gustó más o cuál comprarías y por qué. Si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.